Bueno cabros, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. No veo nada, no veo nada. Ya, la semana pasada les contaba un poquito respecto a que íbamos a comenzar a trabajar desde casa con algunas actividades que los profes íbamos a enviar a sus correos. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el título de este video? ¿Por qué las clases online o las tareas para la casa en rigor podrían ser un problema? Bueno, durante la semana y el fin de semana me topé con cuestiones como esta, por ejemplo, donde parece que el volumen de tareas o de actividades que les llegaron los dejaron pero locos, enfermos, destruidos, destrozados. Y yo digo que no es tanto en realidad porque yo tengo una rutina de trabajo, una manera de proceder ordenada, entre comillas, que me permite resolver mis pendientes de manera muy sistemática. Pero ¿qué pasa si tú no tienes ese orden? Claro, te vas a sentir abrumado porque todo el volumen de actividades que tienes que hacer te vas a sentir incapaz de completarlo todo. Y eso es una cosa. Por eso las funas, por eso la mala onda, por eso incluso hemos encontrado campañas donde se llama que los profes no mandemos tarea para la casa. Pero aquí es donde enfrentamos un problema súper hardcore, muy cototo, complejo, difícil de lidiar. Y es que estamos en una situación excepcional. O sea, piénsenlo así. Estamos en cuarentena. Que tu vida siempre sea estar encerrado y no tener contacto con la gente y que te encante no tener que vincularte con ellos es una cosa, pero ahora tenemos que hacerlo obligados debido a que estamos en una situación sanitaria altamente compleja por culpa del COVID-16. Sin salir de casa, las clases se suspendieron, eso ya lo sabemos, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer durante este periodo? ¿Qué va a pasar con nosotros? El gran problema que yo veo de manera muy superficial respecto a las actividades que usted tiene que hacer online no es ni su dificultad, no es ni su volumen. Bueno, el volumen podría serlo si es que algún profe se fue al chancho y mandó una guía de 40 hojas que necesitan mucho tiempo para resolver, pero el problema grueso es a aquellos a los cuales no les llega el material. Y aquí es donde la discusión se pone interesante porque podríamos estar muy a favor, incluso podríamos crear un texto argumentativo muy suculento respecto a esta misma idea que comenzó a meterse en nuestras cabezas, algunos la tenemos desde antes, ¿cierto?, sobre lo desigual que es la educación en nuestro país. Porque estas actividades que nosotros les mandamos a ustedes, sí, se nos ocurren a nosotros, nos guiamos por el texto de estudio, creamos otras actividades, pero resulta que esto es un mandato ministerial. El Ministerio de Educación, que usted sabe que es la estructura gubernamental que rige los procesos educativos de nuestro país, así lo decreta. Y yo podría hacerme completamente leso y olvidar esa ordenanza, pero no solo por cumplir, yo creo que el cumplir sí tiene que ver con una cuestión que podríamos discutir, pero en lo personal para mí, que es lo importante de esto, es que usted se mantenga ocupado en casa. Si estás viendo este video es porque tienes internet, es porque puedes acceder a todo el material que yo te envío, a las distintas clases que yo estoy enviando todas las semanas, y no solo yo, todos sus profesores también lo hacen. Pero ¿qué pasa con aquel que no? Con aquel que no tiene acceso a internet, con aquel que no se puede colgar a Wi-Fi, con aquel que no puede tener redes sociales abiertas debido a que ni siquiera tiene saldo en el teléfono prepago. Ahí es donde la educación marca al tiro una barrera, porque todos aquellos estudiantes que no tengan acceso a estas actividades no van a aprender, van a quedar atrás, van a quedar en desventaja. O sea, piensen ustedes que la educación en Chile ya es desigual. Sumémosle el hecho de que ni siquiera podemos estar presentes, ni siquiera podemos estar cerca, ni siquiera podemos tener clases normales porque hay un riesgo de contagio. Entonces tienen que verlo así, chiquillos. Lamentablemente y con el dolor de nuestro corazón, el gran problema que tiene la educación hoy en cuarentena es el acceso a estas comunidades de aprendizaje virtuales que estamos creando. El llamado acá es tratar de aprovechar dentro de todas tus posibilidades para que mantengas tu mente ocupada, para que no tengas que estar viendo todo el día en redes sociales y en televisión solo información respecto al COVID-16. Imagínense lo complejo que es esto. No podemos arriesgarnos. Se nos invita a quedarnos en casa para no exponernos. El lavado de manos, la sanitización y toda esa cháchara es importante. Pero resulta que aquí el tema en discusión es ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no pueden acceder? Si tú tienes ese beneficio y tienes esa ventaja, aprovéchala, mantente ocupado, desarrolla tus actividades,
trata de mantener tu mente enfocada en algo, porque eventualmente las clases van a volver. ¿Cuándo? No lo sé. Y ahí vamos a tener que enfrentar otro problema, que es respecto a cómo vamos a ordenar y terminar el año. Lamentablemente, el contexto sanitario en el que estamos va a ser muy difícil para sus profesores ir casa por casa repartiendo el material que perfectamente y de manera muy fácil podríamos entregarles en la sala de clases viéndonos día a día. O sea, si te abruma enormemente la cantidad de actividades que tú tienes que desarrollar, ordénate, organízate, trata de buscar la manera más idónea de poder cumplir, porque no creo que alguno de nosotros vamos a ir casa por casa tocando puertas, verificando cuánto tú estás trabajando, ¿no? Muchos naturalmente pusimos fechas de entrega y plazos en las distintas plataformas que estamos utilizando. Pero eso es una manera de ordenar tu sistema de trabajo. El gran problema que tienen las clases online es que ni siquiera la mitad de los alumnos va a tener acceso a esa posibilidad. Y si tú la tienes, trata de compartirla con tu vecino, con el del frente, obviamente guardando los resguardos necesarios en una situación sanitaria como la que está viviendo lamentablemente nuestro país. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aún no tengo las respuestas. Por lo pronto yo estoy aquí en cuarentena, me quedo en casa y estoy respondiendo preguntas a diario por los distintos medios. En mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram me escriben mucho sobre cómo resolver tal o cual actividad. No tengas miedo, escríbeme. Yo jamás voy a bloquearte o molestarme porque tú lo haces, teniendo en cuenta que estamos en un contexto educativo complejo, extraño, ¿ya? Y tenemos que tratar de aprovecharlo dentro de lo posible. Yo tengo la facultad, el privilegio de tener esta plataforma para comunicarme contigo, de tener redes sociales, de tener internet aquí en casa, pero lamentablemente muchos de mis estudiantes yo sé que no, sé que otros no están trabajando en lo académico porque no les interesa. Bueno, cada uno tiene la oportunidad de demostrarse a sí mismo cómo va a enfrentar esta situación. Si tú estás desarrollando tus actividades y tienes dudas, consultas, dale, pregunta, inténtalo, da tu mejor. Y yo quisiera enseñar dentro de todas las posibilidades que me entregan los medios. No solo en la sala de clase, por eso tengo este canal, de hecho, para compartir otras cosas también contigo. Pero sí es importante que tomemos conciencia de que están pasando cuestiones altamente complejas en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Por lo pronto hay que esperar, hay que tener paciencia. Y es ahí donde se nos acaba la paciencia, donde las cosas se ponen complejas. Gracias por ver este video. Déjame aquí en los comentarios qué es lo que tú crees al respecto. ¿Nos fuimos al chancho? ¿Nos excedimos? ¿Es suficiente? ¿Cómo podríamos solucionar esto? Generar esa pequeña discusión va a ser sumamente interesante. No olvides suscribirte también. Andan dando vuelta mis otros videos por acá. Y nos vemos en un próximo video.